Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis para aquellos que cumplan con los requisitos que decimos durante el video. Como agradecimiento porque por ustedes ver el video hasta el final apoya nuestro refugio de animalitos, así que quédense hasta el video completico porque esa es su forma de podernos ayudar con el tiempo de visualización. Quiero comentarles que esta lectura es general. Si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o dejarla pasar, y que si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te deje el link y también el de la limpieza de los huevitos. Contarte que no tiene fecha ni hora específica y que vamos a comenzar con un mensaje general, seguimos con el amor, luego los solteros y luego la economía. Entonces, acompáñenos. Bueno, primer mensaje general de parte de los angelitos para todos mis lindos Leo. Y les dice: renacerás de lo antiguo. Sabes, Leo, a veces tú te pones a pensar en por qué te han sucedido tantas cosas malas a pesar de que a veces te comportas bien con las personas. Y yo te digo que renacer de lo antiguo significa que todas esas cosas malas que te han sucedido, que todo eso que forma parte de tu historia, te ha hecho la persona fuerte, maravillosa, decidida, determinada y valiente que eres ahora. Entonces, no tienes por qué sentirte mal ya por el pasado. Tómalo como lecciones hermosas. Y hay un dicho que me encanta y que dice: con los ladrillos que me lanzas, he construido y estoy construyendo un puente hacia mis sueños. Y yo les digo que esto es lo mejor que uno puede hacer. Que de lo antiguo, de todo aquello que sucedió, saques fuerza, saques firmeza y saques fortaleza para avanzar hacia tus sueños. Entonces, ese es tu primer mensaje. Segundo mensaje general para los Leo: cuida tu equilibrio mental. Esto es súper importante porque siento que en estos días Leo ha estado un poquito bajito de nota, de ánimo, que ha estado desanimado por cosas que a veces no salen como esperan, pero también por cargar cositas pesadas en la mochila de su pasado, y es tiempo de soltar, Leo. Parte de cuidar nuestra salud mental implica: 1, hacer ejercicio; 2, tener buenos hábitos de sueño; y 3, procurar sanar todo aquello que nos ha lastimado, ¿sí? Entonces saca lo mejor del pasado. Para algunos de ustedes, si creen que necesitan ayuda profesional, búsquenla, pero necesitan hacer este proceso de sanación, de recuperarse, ¿ok? Vamos a ver qué más nos dice. Tercer mensaje para todos ustedes: en los viajes te encontrarás. Y creo que parte de cuidar tu salud mental es tomar distancia de ciertas situaciones. Los viajes no necesariamente representan una distancia de irnos de viaje como tal, de vacaciones. Representan tomar distancia de situaciones, tomar distancia de personas que ya no nos hacen bien en la vida, incluyendo si son familia, ¿sí? Uno no tiene por qué terminar peleado con todo el mundo, pero sí tomar una sana distancia en la cual las acciones y las actitudes de estas personas ya no te afecten, Leo. También a algunos sí les recomienda iniciar de cero en otro lugar, mudarte de casa, de ciudad, de trabajo. Necesitas una renovación, Leo, y eso le hará muy bien a tu salud mental también. Bueno, este ha sido el mensaje general. Pasamos a la lectura de los que tienen una conexión. Luego vamos con los solteros. Entonces, para ti que tienes una conexión, recuerda, puede ser tu crush, tu amante, tu ex, tu exnovio, tu pareja, una relación sin nombre. Pueden estar juntos o separados y esto no afecta esta lectura. Pensamientos de esta personita hacia ti. Piensa muchísimo, piensa en cada cosa que han vivido. Esto me habla de recuerdos y de buenos recuerdos. Me habla de una persona que en su pensamiento te encuentras constantemente y te piensa con mucha nostalgia y al mismo tiempo con mucha pasión. ¡Wow! Entonces, quiero que lo tengas súper presente porque es alguien que te tiene ahí 24/7. Piensa en qué estará pensando Leo, qué estará haciendo. Te piensa con un poquito de celos, sobre todo aquellos que son de signo Escorpio lunar, solar o ascendente. Este personaje creo que además va a entrar en la tónica en la cual daría todo por estar contigo, en la cual como que
no va a escatimar esfuerzos para poderte recuperar o para poder tener una relación mucho más sólida. Siente que tú eres como ese color en su vida gris. Siente que tú eres esa chispa que le da un poquito de alegría, que le ayuda a impulsarse cada día. Entonces entiendo, y la energía que percibo en este momento es súper bonita porque me habla acerca de un amor en el cual el otro se siente motivado, se siente recargado de energía y de vitalidad por ti. Puede que en estos momentos haya una distancia. También este 9 de bastos invertido me habla acerca de lentitud en la relación. Hay alguien que va más rápido, hay alguien que va más lento, hay alguien que quiere todo ya, casarse ya, hijos ya. Pero yo digo que todas las cosas tienen su tiempo, Leo, que las cosas no serán ni antes ni después, sino en el momento justo, en el momento en el cual la vida te tenga destinado para estar formalmente con esta persona. Pero que si te piensas, sí, esto me habla de muchos recuerdos, de nostalgia y de pasión, ¿ok? Quiero que los tengas súper presente. Este 5 de copas, aunque está invertido, no es malo, amigos, y me habla de una solución súper feliz. Me habla acerca de una celebración que va a haber durante estos días. Me dice que tu persona especial tiene mucha alegría, mucha esperanza de verte, de una celebración, de una fiesta, y que esto va a servir como para que ustedes limen ciertas asperezas, pero también les va a ayudar a conectar muchísimo. Hay una celebración, una fiesta, una invitación durante estos días, Leo, y te conviene realmente aceptarle. Vamos a ver qué nos dice, qué más dice. Me dice que hay una cuestión importante para trabajar en tu relación, y es que cuando tienen conflictos o llegan a ciertos acuerdos, tienen que cumplirse, Leo. ¿Sí? Las cosas no están solamente como para dejarse en palabras, están para que los cambios permanezcan en el tiempo y no solamente mientras nos contentamos con la otra persona. Tú sabrás por qué te están diciendo esto. Yo solo transmito el mensaje. Me habla acerca de solución después de un desvelo, ¿sí? Una solución que llega después de un desvelo es importante porque para algunos de ustedes, como la crisis, el distanciamiento emocional o físico con su persona especial, me les estaba quitando el sueño inclusive. No tenían como claridad sobre hacia dónde iba esta relación, pero la claridad llega. Se demora un poquito, como te digo, aquí me muestra lentitud para consolidarse en algo súper estable, pero se van a dar las cosas, no te preocupes, Leo. Asiste a esa fiesta, diviértete, deja de lado estos pensamientos tan catastróficos de que ya vas a terminar, de que te van a abandonar, de que te van a engañar. Recuerda que lo que creas en tu mente, lo creas en tu mundo. Vamos a pasar entonces a ver qué nos dice, que les cubre en el tarot la carta de la fortuna. Y creo que es claro, es contundente, es directo. Y te dice, Leo, que todo estará bien en esta relación. Mereces ser feliz, mereces lo mejor de ti. Así que no te preocupes, esta situación no te va a quedar grande. Esta situación va a ser un triunfo para todos mis Leo en pareja. Asistan a su fiesta, a su celebración, a su reunión porque les conviene. Veamos directamente qué les dice a ustedes los angelitos en este momento. Consejito de los angelitos. Bueno, esta carta no cuenta. Y aquí dice: el tiempo no acabará tu juventud. Y esto me habla acerca del primer amor de esta relación. No te preocupes porque ese primer amor, esa conexión inicial, todo ese cariño se va a reconectar entre ustedes. Una reconexión fuerte, una reconexión bonita. Pasamos a la lectura para los que están solteros y los invitamos a que se suscriban, recuerden, para que no se pierdan los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis, y además porque así apoyan nuestro refugio de animales quedándose hasta el final del video. Para ti que te encuentras soltero, quiero decirte en el plano de lo profesional, y les leo lo profesional porque algunos de los solteros están netamente enfocados en eso. Entonces, para los profesionales solteros de Leo,
Mucho cuidado durante estos días con una mujer de cabello negro, de piel trigueña, que la verdad pues tiene como unas conductas bastante malas hacia ti. Es una persona que no es sincera contigo, no es buena amiga. A veces se comporta de manera bien contigo y otros días no. Entonces tenlo presente porque la verdad no es alguien de confianza en tu trabajo. Llegan nuevas metas, nuevos sueños, nuevas ilusiones y te recomiendo muchísimo que no le cuentes de esto a nadie hasta que tus sueños se hayan hecho realidad. El 3 de bastos me habla acerca de éxito en cualquier empresa, en cualquier negocio que quieras consolidar durante estos días. También me habla acerca de un cambio importante, de trabajar con mucha fuerza por estas metas, por estos sueños. Y me dice que cualquier cosa que emprendas durante estos días realmente va a tener respaldo de lo divino. Número de la suerte para ti, el número 40, y déjate guiar mucho por la intuición sobre qué es lo que más te conviene. Para el plano de lo sentimental de los solteros, me dice que algunos de ustedes estuvieron en relaciones con alguien que tendía a ser como dominante, humillativo, prepotente, y que esta persona en este momento se encuentra bastante arrepentida de lo que ha hecho, o más bien de ya no tener a quien molestarle la vida. Sí, definitivamente es alguien que se arrepiente. Esa carta del 3 me dice de alguien que sigue como con su desorden mental, su encierro de creerse de lo mejor del mundo y que piensa que en cualquier momento si decide volver a tu vida tú le vas a recibirle. Ay, qué risa, por Dios. Sí, es alguien del pasado. Aquí vuelve y me lo marca esta carta del 6. Pero tú, dale la espalda. Nadie del pasado que te vuelva a buscar en estos días vale la pena. Tú avanza, continúa. Veamos qué te espera para el futuro. Hacer las cosas bien, vas a tener la oportunidad como de vengarte de esta persona, pero yo te digo que realmente no vale la pena. Llega una nueva persona por sorpresa, alguien que te va a sorprender la forma en la que vas a conectar. Entonces no te enfoques como en cobrar venganza, porque necesitas esa buena vibra y esa buena energía para traer esto bonito. Alguien que llega por sorpresa, quizás alguien que ya conoces y nunca imaginarías haber sentido algo por él o por ella, o que tuvieran tanta química o conexión. Mensaje para ustedes de parte de los ángeles. Y me dice, la naturaleza te dará vitalidad. Tiempo para que saques espacio y contactes con la naturaleza. Visitar ríos, parques, zonas verdes, abrazar árboles, escuchar los pajaritos. Estas cosas que nos hacen sentir vivos y que nos recargan infinitamente. Lo necesitas, Leo. Finalmente, el mensaje de prosperidad. Tiempo de tomar acción. Si quieres algo, es necesario que vayas por él. Las cosas no van a caer del cielo. Tienes muy buenas ideas, sí, pero las ideas no se van a ejecutar solas. Necesitas tomar acción. Comienza ya. ¿Cuál es la excusa que vas a sacar hoy? No, señor, necesitas empezar. Así sea con poquito, así sea con una sola mesita fuera de tu casa, así sea haciendo tus empanadas, como sea, amigo, pero tienes que empezar hoy ya. No aplaces más ese sueño porque eso te va a ayudar económicamente muchísimo. Número de la suerte para ti el día de hoy, el 27, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte y contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita y darle like; y tercero, escribir la palabra Mora en los comentarios. Los dejo en mi corazón y síganos en redes sociales.